para poderlo subir después. Listo. Ya, el lobby del azúcar, todos estos lobbies lo que hacen es generar un montón de estudios o generar cosas que digan que lo que ellos hacen está bien para poder vender sus productos. Siempre recordemos que cuando una industria de lo que sea nos dice que su producto es muy bueno, hay que ver bien si eso es verdad, porque obviamente ellos quieren vender su producto. Vamos a ver algunos datos en el Ecuador, datos alarmantes sobre obesidad y exceso de peso, lo cual nos hace ver que sí estamos hablando de un problema de salud pública. Algunos ejemplos de azúcar, y estos ejemplos van a ser directamente de aquí de Ecuador, de cosas que nos encontramos en el supermercado. Este otro punto que es súper importante, el jugo natural no se lo debe recomendar y vamos a ver por qué. Y no lo digo yo, obviamente. Todo lo que presento acá son datos objetivos de estudios científicos, probados y observaciones de muchas agencias de nutrición a nivel mundial. Entonces, desde aquí ya podemos ver que el jugo natural no se lo debe recomendar, no debería ser algo que lo deberíamos consumir todos los días, ya vamos a especificar. También vamos a ver unas etiquetas de jugos de aquí, del Ecuador. Eh, y luego vamos a hablar súper rápido de la industria del pan, que también es súper compleja, sobre todo estas harinas refinadas que nos pueden traer muchos problemas de la salud. Y también algunas conclusiones. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, primero veamos la estructura de los carbohidratos. Vamos a hablar principalmente que existen dos tipos de carbohidratos, los que nos pueden otorgar una función energética y una función estructural. Nosotros de aquí vamos a hablar específicamente de los de la función energética. Y ahí estamos hablando primero de monosacáridos, que son los glúcidos más simples, que no se pueden hidrolizar en moléculas más pequeñas. Aquí tenemos la glucosa, la galactosa, la fructosa. Están formados entre 3 y 7 átomos de carbono. Estos son los más comunes, podemos tener más porque dependerá del número de carbones que tengamos. Características de estos glúcidos, vamos a tener dos principalmente. Uno que tenga un grupo funcional aldehído y otro un grupo funcional cetona. El grupo funcional aldehído se los va a llamar aldosas y los que tengan grupo funcional cetona, cetosas. El clásico ejemplo de un grupo de cetonas es la fructosa y la glucosa de aldosas. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, son moléculas epímeras. Quiere decir que son moléculas iguales, pero cambian en algo en su isomería, en alguna parte de su estructura. La mayoría de carbohidratos, la mayoría presentan carbonos asimétricos. ¿Qué es un carbono asimétrico? Un carbono que se puede unir a 4 distintos elementos. Como vemos aquí en el que está en cuadrado rojo, este se puede unir a un carbono, a un grupo hidroxilo, a un hidrógeno y a otro carbono. Eso es un carbono asimétrico. Entonces, normalmente en una glucosa nosotros tenemos 4 carbonos asimétricos, el resto no. Estamos hablando igual ahorita de glucosa. Entonces, aquí nos sale un término bastante interesante que sería una molécula epímera cuando tenemos D-glucosa o L-glucosa. En la bibliografía nos vamos a encontrar bastante esto, D-glucosa o L-glucosa, ¿no es cierto? La D es cuando miramos el último carbono asimétrico y al lado derecho se ubica el grupo hidroxilo, mientras que cuando hablamos de L-glucosa es cuando en el último carbono asimétrico se ubica el grupo hidroxilo al lado izquierdo. Eso por un lado cuando veamos D y L, porque es muy común encontrarse eso en la bibliografía. Después nos encontramos con la definición de estereoisometría, que son cuando los monosacáridos del mismo tamaño de carbones tienen igual estructuras distintas. Como vemos aquí, todos los monosacáridos de 6 carbones son C6H12O6. O sea, la glucosa, la galactosa y fructosa tienen la misma fórmula química, C6H12O6, pero varían en una parte de su estructura, pueden variar en alguna parte de su estructura. Y normalmente pueden cambiar en algún carbono asimétrico un grupo hidroxilo. Bueno, en la fructosa vemos un cambio súper fuerte que sería la acetona, pero entre la glucosa y la galactosa, por ejemplo, en uno de sus carbonos asimétricos vamos a tener un grupo de hidroxilo por la izquierda y en el otro a la derecha. Básicamente es eso, pero igual, estos van a ser de glucosa, de galactosa, de fructosa. Después nos vamos a encontrar con
la estructura de Howard. Esta estructura es cuando se ciclan los monosacáridos que vimos que tenía una cadena lineal. Esto puede suceder cuando tenemos monosacáridos de 5 o más carbonos. Forman anillos cuando se encuentran en soluciones acuosas, o sea, cuando nosotros ponemos en agua se forman estos enlaces súper curiosos. Aquí básicamente vamos a decir que reacciona el último grupo hidroxilo del carbono asimétrico con el oxígeno del grupo aldehído. Entonces, básicamente lo que vamos a tener aquí es que el último grupo hidroxilo del carbono asimétrico que habíamos visto reacciona con el grupo aldehído. Entonces se forma esta ciclación. El carbono 1 pasa a ser asimétrico, como vemos aquí, pasa de ser asimétrico a carbono anomérico, que va a ser el carbono que se puede unir a otros enlaces mediante enlaces glucosídicos. Si el grupo hidroxilo se ubica hacia abajo, vamos a hablar que se forma un enlace alfa. Si el grupo hidroxilo se forma hacia arriba, se va para la parte hacia arriba, se forma un enlace beta. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros podemos digerir enlaces alfa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos alfa milasa, no tenemos beta milasa, ni en la saliva ni en el páncreas. Tenemos alfa, entonces si nosotros tenemos alfa milasas, alfa glucosidasas, podemos digerir glucósidos que tengan enlaces o que se unan con enlaces glucosídicos alfa, no betas. Los enlaces beta estaríamos hablando de, por ejemplo, lactosa o de fibra, exclusivamente enlaces que no podemos digerir nosotros, pero sí las bacterias que nosotros tenemos en el colon. Entre disacáridos nos vamos a encontrar muchos, estos son los principales, maltosa, sacarosa, lactosa. Entonces, por ejemplo, la maltosa se une entre el enlace anomérico alfa 1 y 4 de la siguiente glucosa, son uniones de glucosas. La sacarosa será una glucosa con una fructosa. La lactosa, aquí vemos una diferencia, aquí sí tenemos un enlace alfa en un inicio y por eso nosotros necesitamos el gen LST que produce la secuencia de la enzima lactasa. Con este gen nosotros podemos digerir la lactosa, podemos formar esta proteína, de lo contrario podemos tener intolerancia a la lactosa. Y la celobiosa sería una unidad estructural de la celulosa que solamente se puede formar por hidrólisis de la celulosa, pero también son uniones de glucosa en el enlace beta 1,4. Por eso no lo podemos digerir, nosotros no podemos digerir este tipo de disacáridos. Y finalmente tenemos los polisacáridos, donde nos vamos a encontrar principalmente, y lo que nos interesa ahorita, al almidón. El almidón es la unión de amilosa y amilopectina. Hablamos de amilosa más o menos un 20 a 30% y amilopectina entre un 70 a 80%. Son glucosas unidas, la amilosa en el enlace alfa 1,4 y forman una serie que se llama helicoidales, más o menos entre 12 a 100 hasta 200 unidades de glucosa. Mientras que la amilopectina, como vemos, puede formar ramificaciones. Tenemos aproximadamente uniones de glucosa entre el enlace alfa 1,4 y después se van a formar enlaces alfa 1,6 y ahí sí podemos tener de cientos a miles de enlaces de glucosa. El glucógeno, igual como todos conocemos, es la forma en que nosotros podemos almacenar el azúcar en nuestro organismo. Es muy parecido al almidón, pero bueno, las ramificaciones cambian un poco. Es la forma en que nosotros podemos almacenar glucosa, lo podemos almacenar en el hígado y en el músculo. Cuando ya tenemos completas estas reservas de glucógeno, ahí es el problema, porque el azúcar o la glucosa que nosotros consumimos se empieza a transformar en grasa, igual para almacenarla en forma o para utilizarla en forma de energía. Y el problema es que si ya no hacemos ejercicio, esa grasa se queda ahí. Y es lo que está pasando hoy en día. El exceso de consumo de alimentos quizás con almidón o con glucosa y en la poca manera de hacer ejercicio. Muy bien, entonces, bueno, ya lo vimos de manera muy general. Obviamente, esto no es una clase de biología o de bioquímica, pero lo importante es entender que tenemos monosacáridos que se comportan muy parecido como la glucosa y la fructosa, y vamos a tener disacáridos como la maltosa y la sacarosa, que luego se pueden romper por distintas rutas bioquímicas en sus monómeros principales. Nuestro organismo
no consume sacarosa, o sea, no metaboliza sacarosa directamente. Lo metaboliza rompiendo sus enlaces glucosídicos y luego sí utilizamos glucosa y fructosa, pero no cadenas de más de un monosacárido. Ya, entonces, entendiendo esto súper bien, vamos a la parte que nos interesa de la clase de hoy. Vamos a ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, que por fin en el 2015 se paró fuerte frente a la industria del azúcar. Se paró muy fuerte porque pasaron muchos años para que pase esto, pasó y tenemos hoy un problema de salud pública súper fuerte y la Organización Mundial de la Salud no se animaba, quizás por las presiones que tenía. En el 2015 sacaron esta nota informativa sobre la ingesta de azúcares recomendada en la directriz de la OMS para adultos y niños. Aquí nos habla de azúcares libres, específicamente azúcares libres, y a esto también le podemos poner el título de azúcares añadidos. Incluyen monosacáridos y los disacáridos añadidos a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o consumidores. Y también los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos de fruta. Aquí ya nos empiezan a hablar de jugos de fruta y los concentrados de jugo de fruta. Nos dicen que esos azúcares libres hay que tener mucho cuidado. Los azúcares intrínsecos, de estos en cambio no hay que tener cuidado. Por eso nosotros no podemos hablar de números al momento de hacer una dieta. Porque yo si hablo de carbohidratos hablo de todo. No, pero yo aquí debería separar azúcares intrínsecos de azúcares libres. Quizás si como muchos carbohidratos provenientes del lado de azúcares intrínsecos no pasa absolutamente nada, pero con azúcares libres sí voy a tener problemas de salud. Estos se encuentran en las frutas y en las verduras enteras y frescas, sin romper su matriz. Algo importantísimo, no deberíamos romper la matriz de las frutas, de los vegetales, tenemos que comerlos tal y como son. Como no hay pruebas de que el consumo de azúcares intrínsecos tenga efectos adversos a la salud, las recomendaciones de esta directriz, de este manual que lo pueden encontrar en internet, no se aplican al consumo de los azúcares intrínsecos de las frutas y verduras enteras frescas. Y el segundo párrafo principal de estas directrices que nos da la OMS es que en las nuevas directrices, la ingesta de azúcares para adultos y niños se recomienda reducir el consumo de azúcares libres a lo largo del ciclo de la vida, desde que son pequeños hasta la tercera edad. El consumo de azúcares libres se debería reducir al menos un 10%, pero una reducción por debajo del 5% producirá beneficios adicionales para la salud. No deberíamos consumir más del 5% de todos los carbohidratos que comemos de forma de azúcares libres por la infinidad, cientos y miles de estudios que existen, que vienen desde los años 90, 2000, 2010, 2020, siguen y siguen. Ustedes ponen estudios sobre problemas de azúcares libres en la dieta de las personas y es impresionante la relación que podemos encontrar aquí. Entonces ya que lo diga la OMS es un logro bastante fuerte. No es normal que la OMS se vaya en contra de algo después de haberse ido en contra de la grasa y habernos hecho ese problema, como lo leí en el libro en un inicio. Eh, el problema fue muy grave el haber prohibido las grasas de la manera que se hizo y hoy en día nos damos cuenta por qué fue. Entonces, vamos a ver el lobby del azúcar, lo fuerte que es. Esta es la parte del lobby que les dije que íbamos a hablar. Si hablamos del tabaco, nosotros sabemos que es súper malo, ¿no es cierto? El tabaco. El 50% de las personas que fuman tabaco pueden generar un tumor cancerígeno. Eso es un hecho, eso es algo también muy objetivo. ¿Y qué hizo la industria del tabaco en su tiempo? Hizo algo que la industria del azúcar hace ahora. Documentos internos de la industria tabacalera que se desclasificaron revelan que en el año más o menos 1977, desde los 60, 70 que se empezó a analizar el tabaco, 7 de las principales compañías tabacaleras del mundo conspiraron para promover la controversia sobre si fumar realmente es malo y puede traer enfermedades. Esto se llamaba una operación que se denominó Berkshire. Entonces aquí el tabaco pagó a mucha gente, pagó a personal sanitario para que digan que el tabaco no es tan malo. Recordarán que antes del tabaco se lo podía usar en un ascensor, en un avión, en cualquier lado. Hasta que la gente se dio cuenta que el tabaco es malo y obviamente ahora ya nadie puede decir que esto es bueno. Y esto me hace, esto me hace acordar mucho lo que está haciendo el azúcar hoy en día. ¿Quién financia los estudios que dicen que es positivo el consumo de azúcar? Pues la industria azucarera, Nestlé, Coca-Cola, Hershey
etcétera, etcétera. Ellos tienen financiamiento con muchos lados y muchas veces también en universidades, y eso es muy peligroso. Por eso justo antes de empezar esta charla le comentaba a Francisco que antes de ver un estudio hay que ver si hay conflicto de intereses, porque si casi siempre al final uno tiene que declarar del artículo si hay conflicto de intereses, porque si hay un conflicto, ahí hay que ver bien si realmente lo que se dice ahí es lo correcto. En este análisis tan interesante, bueno, aquí puse lo mismo que dice la OMS, pero en este análisis tan interesante, en una revisión sistemática de estudios sobre el azúcar, donde se puede declarar conflictos de intereses, aquí estos señores demostraron que más del 80% de los estudios independientes asocian a las bebidas azucaradas con obesidad. Y el 20% de estudios financiados por la industria azucarera y solamente el 20% de estudios financiados por la industria azucarera encuentran esta asociación. O sea, el resto del 80% dicen que no, que consumir azúcar es súper bueno. Pero obviamente están financiados por la industria azucarera, así que esto es un problema muy grave y mientras la industria está atrás de algo, hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que tuvimos una charla de Nestlé alguna vez en la universidad y nos dijeron que por poco consumir productos Nestlé es lo mejor que nos puede pasar y que deberíamos siempre consumirlos porque son súper buenos. No quiero decir que sean malos, no, tampoco quiero hacer una apología que no debemos consumir nunca nada, pero hay que ver muy bien las etiquetas y ver bien cómo esa industria nos enmascara sus ingredientes para vendernos ese producto, que eso es lo más fuerte que nos están haciendo hoy en día. Y este es el estudio más claro de cómo la industria puede pagar y puede hacer que científicos cambien sus ideologías y digan cosas que no tienen razón de ser. Este es un estudio de la Universidad de Córdoba donde determinaron que la inclusión, bueno, que su conclusión final fue que el consumo de Coca-Cola clásica, CC es Coca-Cola clásica, puede ejercer una acción antioxidante contra células cancerígenas, y que el consumo igual de Coca-Cola clásica más la cafeína puede incrementar la expectativa de vida de distintas personas que pueden tener cáncer o no. Esto es una total desfachatez, ¿no es cierto? Esto es un total falto de sentido por donde lo queramos ver. Y aquí hay que verlo muy bien porque lo que hicieron aquí fue simplemente coger células cancerígenas y echarle un componente y ver que ese componente puede inhibir o puede servir como antioxidante. Igual pasaba lo mismo si le echaba ácido sulfúrico, pero nadie va a estar tan loco para tomarse ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Igual a los componentes de la dieta no lo debemos ver por ingredientes solos. O sea, digamos que la Coca-Cola igual tiene un componente excelente, digamos, porque no lo tiene. No puedo verle solamente por ese componente, porque aparte tiene mucho azúcar y son calorías vacías que están causando enfermedades de obesidad, enfermedades a partir de la obesidad, como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces yo no puedo ver nunca los ingredientes exclusivos de un producto, jamás. Es como, por ejemplo, el ejemplo de un caramelo con vitamina C. La vitamina C yo sé que es buena, pero no por eso me voy a comer un caramelo por su vitamina C, ¿no es cierto? No, no me interesa, yo por eso me como una naranja, un pimiento u otra cosa. ¿Y qué resulta de esto? Algo muy curioso. 3 meses antes de esta publicación, Coca-Cola visitó y puso un laboratorio en la Universidad de Córdoba. Entonces, ¿qué conflicto de intereses más grande existe aquí? Y en el artículo no dice o no declaran conflicto de intereses. Entonces, esto es lo que sucede con la industria del azúcar. Obviamente tienen puestos todo su artillería en todo lado. Y hay que tener mucho, mucho cuidado porque otro ejemplo que yo siempre pongo, una vez que estuve en una conferencia donde nos hablaban del plástico, nos hablaba una industria que hacía plásticos y nos decía que sí, que están súper pendientes del ambiente, que están intentando sacar plásticos biodegradables, etcétera, etcétera. Y yo le decía con la persona que estaba al lado, si yo a esa industria le digo, necesito ahorita 1.000 millones o de lo que sea de botellas, y yo le digo, sabes que esas botellas las voy a tirar al mar, la industria me va a vender sin pensarlo dos veces porque ese es su negocio, vender plástico. Lo mismo con el azúcar, su negocio es vender productos azucarados, vender ese tipo de productos y no le importa la salud de las personas, a pesar de que nos digan que sí, aunque tampoco hay que ser tan duros,
hay que entender que la industria alimentaria también ha hecho muy buenos productos, pero también está en el consumidor ver lo que nosotros compramos y por eso lo importante del etiquetado nutricional. Algo más del lobby del azúcar. Bueno, en el 2012 y en el 2013 salieron dos comunicados súper interesantes de la doctora Chang, que era la doctora que estaba a cargo de la Organización Mundial de la Salud, creo que hasta el 2017 estuvo, y ella lo dijo súper fuerte, la mejor vía para perder peso en las personas o que no exista obesidad es que la industria empiece a dejar de vender comida que no sea sana. Ese es el principal problema. Entonces, si la industria deja de vender tantas cosas que no son sanas, ahí vamos a poder tener ya no problemas de obesidad. Y también, así como lo dije, algunos gobiernos, la presión del lobby de distintas industrias no han ayudado a que bajen o que se reduzcan enfermedades a raíz del azúcar. Después vemos de esta nutricionista que se llama Marion Nestlé. Bueno, su apellido es justo de una empresa que vende productos con azúcar. Y ella en ese libro súper interesante nos dice que la industria de las bebidas azucaradas es un agente económico y poderoso. Y el viernes, por ejemplo, le podrán preguntar al profe Francisco casos, por ejemplo, en Europa, ¿por qué no se ha podido implementar el semáforo por allá o algunas cosas? Y precisamente es por la industria azucarera. Recién España, por ejemplo, al ver que es un problema de salud pública y darse cuenta que España es el país de Europa con mayor sobrepeso, está poniendo un montón de impuestos a las bebidas azucaradas y a productos azucarados recién hoy, 2020, porque ya se dieron cuenta que es un problema de salud pública. Bueno, y ella dice muchas cosas aquí, le llama caramelo líquido a cualquier bebida azucarada. Ya, entonces aquí nos preguntamos muchas cosas como cuando nos dicen, y en esto yo sí no estoy de acuerdo, cuando nos dice alguien, es que eso hay que comer con moderación. Para mí, con moderación es algo muy subjetivo, pero extremadamente subjetivo. Con moderación, para una persona puede ser una galleta y para otra puede ser 5 galletas. Entonces, no, yo debo decir cuánto es moderación. Y la industria que ha hecho, bueno, esto nos dice los CDCs de Estados Unidos, igual. Lo interesante de todo esto es que si nos encontramos, todas estas referencias que yo pongo la hacen a organizaciones mundiales que no tienen conflicto de intereses y por eso dicen las cosas como son. Aquí estos centros de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos sacan comunicados muy importantes y ellos nos indican cómo las raciones con azúcar libre han aumentado a través de los años. Eh, Desde 1950 hasta nuestro tiempo, el peso medio de una hamburguesa se ha incrementado en un 223% y el tamaño de un refresco en un 500%. Entonces quizás alguien diga, bueno, me voy a comer una ración de un refresco azucarado. Una ración puede ser algo que tenga 700 mililitros, 500 mililitros, un montón, ¿no es cierto? Antes de esa ración no era tan grande. Igual veamos aquí un ejemplo de galletas. Antes las galletas eran mucho más pequeñas, ahora las suelen hacer más grandes. Por eso mismo, porque la industria dice, ahora se mide a la gente con las raciones, entonces démosle una ración más grande. Desde el principio del siglo XX, el tamaño de una ración, por ejemplo, de chocolate, se ha visto incrementado en un 1200%. Antes los chocolates normalmente venían en unidades muy pequeñitas cuando era personal, ahora se vende mucho más grande y está acceso para todo, y hay acceso para todos. Entonces, eso de con moderación, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo, sobre todo si hablamos en nutrición, y aquí están muchas personas que estudian nutrición, estarán de acuerdo conmigo que lo de moderación hay que ver muy bien. El cambio de hábitos, por ejemplo, en personas adultas es muy complejo y decirles a ellos, come con moderación. Decirle a nuestros padres, por ejemplo, come esas galletas con moderación. Quizás es acabarse la caja entera. Entonces, eso de con moderación es un poquito complejo. Aquí vamos a ver dos etiquetas más de dos productos que en teoría nos venden otra cosa. Por ejemplo, la famosa Nutella. Este producto se promociona como crema de avellanas, ¿no es cierto? Debería decir crema de azúcar porque de avellanas tiene apenas 16%. Lo que tiene es un 56% de azúcares libres. 56%, más de la mitad, como vemos aquí en la foto. Nos estamos consumiendo una cucharada de azúcar. Por cada cucharada de Nutella, la mitad es de azúcar, directamente.
Y aparte tenemos manteca de palma. Dice manteca, o sea, es una grasa hidrogenada de palma, o sea, peor todavía. Y cacao desgrasado tiene muy poquito, o sea, o sea, nutricionalmente esto es una bomba. Veamos esta de acá, crema al cacao con avellanas, igual azúcar 56%. Aquí debería decir crema al azúcar con avellanas, no azúcar, no crema al cacao. Ingredientes, nos acordamos, ¿no es cierto?, en la anterior clase, o más bien dicho, en la primera clase, el primer ingrediente es el que más porcentaje tiene. En este caso, azúcar, el primero, y después viene aceite vegetal de palma. Ya hablamos de las grasas que no son malas, pero las aceites refinadas sí pueden tener problemas de la salud. Obviamente este aceite vegetal de palma refinado. Y aquí le ponen un poquito de aceite de girasol y girasol alto en oleico para decir que su producto tiene igual ácidos grasos poliinsaturados. Y aquí vamos otra vez a no ver solo un ingrediente, lo tengo que ver global. Si yo quiero ácidos grasos poliinsaturados, voy y consumo pescado, por ejemplo. No voy y consumo una crema de avellanas que tiene 56% de azúcar, no me interesa ahí. Eh, entonces, por eso debemos de verlo como algo global. Y esto lo vamos a repetir en algunas partes. Vamos a los datos que nos encontramos en Ecuador. Hay datos alarmantes y quizás por esto creo que hay que ser un poco radicales y sí decir que el azúcar es un problema y que hay que bajar la ingesta de azúcar. Ya vamos a ver por qué no necesitamos del azúcar también. Pero en Ecuador tenemos un problema con la ingesta de azúcar muy fuerte. Y el azúcar no es que solo nos encontramos en las bebidas azucaradas, lo hacemos referencia porque es donde más lo vemos en galletas. En el arroz, por ejemplo, ahí tenemos cantidades de almidón donde eh, después del metabolismo se va a formar glucosas directamente a nuestro organismo y bueno, el índice glucémico del arroz es súper alto. El arroz es el principal producto que se come en el Ecuador. Después está el azúcar, directo, o sea, el azúcar de mesa. El primero es el arroz. En el año 2012, la UNICEF nos dice que en Ecuador 1 de cada 10 niños menores de 5 años tiene obesidad. Dato grave. En México 4. Y por eso en México ahora hay una campaña brutal de, bueno, no sé si se llama ahí semáforo, pero bueno, ahí hay un etiquetado nutricional frontal que al llegar a ese problema de salud pública ya no pueden seguir así y ahí ya son muy estrictos en cuanto al consumo de azúcar. Y en conclusión les tengo un ejemplo de lo de México. Aquí en cambio nos dicen cuánto adolescentes de 2 a 19 años. Sobrepeso, 27% en cuanto a adolescentes de 2 a 14 años y de 15 a 19 años 25%. Entonces, estamos hablando que el 27% de adolescentes tienen sobrepeso. Y aquí no solamente va a ser el azúcar, aquí es la falta de actividad, ¿no es cierto? La llegada de la tecnología es algo que ha acabado mucho o ha fomentado el sedentarismo en las casas. Y los niños están creciendo así, y antes no nos encontrábamos tanto esto. Quizá los niños de antes que no tenían este problema, ahora tienen el problema que durante los años 80 y 90 no les dejaron consumir grasas, pero sí azúcar, y ahora tienen sobrepeso. Entonces, es una reacción en cadena súper grave y tiene muchas aristas. Y esto es un dato súper fuerte en el Ecuador. La prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 62% en personas de adultos mayores de 19 años. 70%, o sea, 7 de cada 10 personas adultas tienen sobrepeso. Y es muy fácil darse cuenta. Yo no veo mucha tele, pero por ejemplo, algún rato que veo alguna noticia que están en la calle, uno solamente visualmente puede ver a personas que están ahí y uno ve sobrepeso, 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 obesidad por todo lado. Antes no sucedía esto. Y son las personas que les digo que empezaron a consumir azúcar en los años 80, 90 de una forma indiscriminada porque la industria nos vendía esto, nos vendía que la grasa es mala y que hay que consumir azúcar. Y obviamente para hacer un alimento con una buena palatabilidad, o sea, para que guste a las personas, si ya no tengo grasa, pues le tengo que echar azúcar. 70%. La prevalencia de sobrepeso y obesidad es 5.5 veces mayor en mujeres que en hombres. Pero bueno, va por ahí 65 a 60%. El mayor índice se presenta en la cuarta y quinta década de la vida, o sea, los 40 y 50 años, con prevalencias superiores al 73%. 73%, imagínense. Nuestros padres quizás están ahí, quizás están en esa estadística.
Y todo esto lo que va a provocar es tener riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de un montón de cosas, de cáncer, y solamente por el consumo o por tener malos hábitos de alimentación. Si nosotros tuviéramos una alimentación basada en frutas y hortalizas, y después sí ya veo qué tipo de proteína como, qué tipo de grasa como, no tuviéramos ningún problema de salud. Y igual hay algunos estudios que demuestran que el 60% de posibles, por ejemplo, tumores cancerígenos se pueden contrarrestar con la ayuda de los antioxidantes de frutas y vegetales a lo largo de la vida. Entonces son datos muy alarmantes, y aquí encontramos estas Blue Zones que me acuerdo que en alguna clase hemos hablado, donde National Geographic fue a los lugares donde más personas con muchos años viven, y todas estas sociedades son lugares donde su dieta principal, o sea, su pirámide se basa en frutas y hortalizas. No es en vano lo de las frutas y las hortalizas. Y Galápagos, por ejemplo, Galápagos, 4 de cada 5 personas tienen sobrepeso en Galápagos. Es también alarmante. Y esto ya es un problema de salud pública que nosotros estamos empezando, pero habrá que ver qué pasa después. A ver si nos pasa lo que ahorita está sucediendo en México y en España, que esto ya lo vivieron hace unos pocos años. Eso es lo que le decía en España. En España el 43% de los niños presentan exceso de peso. O sea, la mitad de los niños en España tienen sobrepeso. Es un dato muy alarmante y es lo que les ha llevado a hacer todo este tipo de cosas. Y nos dicen que el sobrepeso y obesidad son el riesgo de mortalidad a nivel mundial. Bueno, aquí todos los nutricionistas sabrán eso más que nadie. Vamos a hablar un poquito del azúcar. El azúcar. Aquí es cuando quizás tenemos muchas dudas al momento de comprar, y aquí quizás se presentan la mayoría de problemas de nuestra casa o personas que no conocen de azúcar. Y les voy a poner muchos ejemplos porque esto es así. Esto lo publicó la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que por cierto, para los que les guste la parte de la nutrición, ellos sacan guías alimenticias muy buenas. Obviamente Harvard no tiene ningún conflicto de interés y ataca directamente a los problemas nutricionales sin ningún problema. Igual en Canadá o en Oxford se dan datos muy interesantes sobre nutrición. Ellos nos ponen en esta guía de consumo de azúcares. Textual, lo voy a leer. No se deje engañar. Su cuerpo metaboliza todos los azúcares agregados de la misma manera. No distingue entre azúcar morena o miel, ¿no es cierto? El cuerpo no es tan inteligente. El cuerpo distingue monosacáridos y quiere glucosa. Al leer una etiqueta, asegúrese de detectar todas las fuentes de azúcares añadidos, incluso si no figuran como los primeros ingredientes. Entonces, nosotros consumimos productos. Si estos tienen composición de glucosa, los vamos a digerir y vamos a obtener esa glucosa directamente. Esa glucosa se va a aportar como glucosa, independientemente de dónde venga. Obviamente, la glucosa que está o la fructosa que está en las frutas, en los vegetales, actúa de una manera distinta, y eso lo vamos a ver en los jugos de frutas. Entonces, igual, aquí nos dicen, todo esto es azúcar. Fructosa, miel, azúcar invertido, maltosa, dextrosa. Es azúcar con distintos nombres. Azúcar moreno, panela, los famosos syrup que nos encontramos sobre todo en Estados Unidos, la miel de maple, por ejemplo, azúcar de caña, etcétera, etcétera. Todo es azúcar. Y vamos aquí al ejemplo ecuatoriano. Esto es lo que nos encontramos aquí en un supermercado. Y pongo esto porque yo, por ejemplo, he visto que en reuniones o en cosas familiares, la gente o cualquier persona dice, me voy a poner el azúcar morena porque es mejor, o yo, no, yo estoy usando panela, porque ya he escuchado que el azúcar es malo. Entonces veamos las etiquetas, por eso es lo importante las etiquetas. Panela, y no tiene nada que ver que sea orgánica. Eso es otro marketing que sería otro curso tranquilamente de hablar de los pros y contras de los productos orgánicos, pero muchas veces igual, parte del marketing es poner cosas verdes, ¿no es cierto? Ahí, súper bonito, orgánico, respetable al medio ambiente. Pero ¿qué nos dice esta etiqueta? Esto es panela. Tamaño de porción 5 gramos. Azúcares 5 gramos. O sea, es azúcar. De color café, pero es azúcar. El proceso de obtención tiene menos refinado, tiene otras cosas, pero es azúcar. En nuestro cuerpo se va a comportar con azúcar. Entonces, cuando alguien diga, no, yo me pongo panela. Ah, o sea, te estás poniendo azúcar. Otro ejemplo.
Esta es igual azúcar moreno de la marca Shulo, que igual nos vende toda esta idea de bienestar dentro de los cultivos, de que es orgánico, etcétera, etcétera. Azúcar moreno igual. Aquí nos dice cantidad por porción, 5 gramos. Azúcares, 5 gramos. Azúcar de color café, es azúcar. No, pero yo consumo panela en cubos y encima más la panela dice que es panela del abuelo. El abuelo quizás va a tener ahí diabetes si es que consume solamente eso todos los días, porque veamos lo que dice aquí. Tamaño por porción 15 gramos, de los cuales 14 gramos son azúcar, o sea, es azúcar. Y aquí veamos otro peligro súper grave de todos estos etiquetados. O sea, aquí nos venden súper bonito, ¿no es cierto? 100% natural. Pues yo no sabía que había un azúcar que no sea natural, ¿no es cierto? Todo es natural. El azúcar es de la caña, es natural. La manzana es natural. Los aditivos igual, ¿no es cierto? Nosotros los obtenemos tal vez con algún proceso químico, pero muchos igual vienen de procesos naturales. No hay que tener esta quimiofobia tampoco. Una manzana es un químico, quizás el mejor químico que nos podemos encontrar. Tiene cientos de compuestos orgánicos en su interior. Es un químico total y no por eso es malo. Algo natural también puede ser el veneno de una serpiente o puede ser uranio y no estamos consumiendo eso por ser natural, ¿no es cierto? Así que ese marketing también de lo natural y lo químico hay que ponerlo bastante claro. Miren lo que nos ponen aquí en esta etiqueta. Calcio 1%. ¿Se acuerdan que en la clase, de la primera clase que tuvimos de etiquetado nutricional, nos dijeron que solo se puede etiquetar si es que está por encima del 5%? Entonces, esta es una etiqueta que está mal. Calcio 1%. Aquí podemos usar Axamóvil. Si queremos, podemos denunciar que están poniendo algo que no se debe poner. Hierro 2%. Y aquí volvemos nuevamente a lo de que yo debo ver al alimento por su total de nutrientes y no solo por uno. Imagínense, dice que tiene 1% de calcio, 1% de la ingesta diaria recomendada. O sea, me falta 99% más para tener mi 100% de ingesta diaria recomendada. O sea, debo multiplicar 15 por un montón para tener mi ingesta diaria recomendada. O sea, me debería comer por lo menos unos 2 kilos de panela para suplir mi carencia de calcio al día. Lo cual no voy a hacer y lo cual no debería hacer. Y quizás las personas piensan eso, ¿no es cierto? No es que yo consumo esto porque tiene calcio o hierro. No, para eso como frutas y vegetales. Esto tiene azúcar. No me interesa que tenga otras cosas. Otro ejemplo que me encontré en el supermercado. Stevia azúcar. Esto sí se ve muy bonito, ¿no es cierto? Stevia con azúcar. Veamos la composición nutricional. Tamaño por porción 2,5 gramos, de los cuales 2 gramos son azúcares. Es azúcar. Estoy consumiendo azúcar ahí. Le pueden pintar como sea. Si yo veo la etiqueta nutricional, yo me puedo dar cuenta de lo que tenemos ahí. Después nos encontramos la miel. Esta le quería dar un espacio un poquito mayor, porque la miel quizás es algo que dentro de nuestra idiosincrasia está muy bien vista y se le da, primero la miel no se le debe dar a niños menores de 2 años por lo menos, por los posibles efectos de esporas de Clostridium botulinum que pueden quedar ahí, que a un organismo de un adulto no le pasa nada, pero a un niño sí. Después, ¿qué tiene la miel? Tiene fructosa, glucosa, agua, maltosa, otros azúcares y un poquito de minerales y vitaminas. Debería consumir unos 2 litros de miel quizás para que esos minerales puedan llegar a mi ingesta diaria recomendada, así que no lo consumo por eso. En todos los tipos de miel los azúcares conforman más del 85% y como nos dijo la Universidad de Harvard, los azúcares, llámense como se llamen, se van a comportar de la misma manera en nuestro organismo y peor si están en forma libre, en la miel están en forma libre, no están en forma intrínseca como lo vimos. La proporción de nutrientes es tan pequeña que necesitaríamos comer grandes cantidades de miel para que el aporte fuera significativo. O sea, no debo consumir miel por los minerales ni por las vitaminas. El beneficio que pueden suponer sus nutrientes queda totalmente eclipsado por la enorme cantidad de azúcares que contiene la miel. Es una bomba de tiempo la miel también. Si queremos nutrientes, no lo busquemos en la miel o en cualquier tipo de azúcar. Busquémosle en su fuente original, por ejemplo, en las frutas y en los vegetales. Algo más de la miel. Por ahí he escuchado, hay muy poca evidencia que la miel nos puede ayudar para las gripes, para mejorar el sistema inmunológico. Cada vez que hay más estudios se demuestra que eso no es verdad. En este estudio
igual de consumo de miel, sacarosa, y nos dicen que la miel eleva la glucemia, afecta negativamente al metabolismo lipídico e incrementa los marcadores inflamatorios de igual forma que lo hace el azúcar. ¿Y por qué? Porque es azúcar. No es muy difícil darse cuenta de estas cosas. Es azúcar. Igual, cada vez que hablemos de azúcar y este tipo de cosas, dependerá, ¿no es cierto? Si alguien es un atleta de alto rendimiento, si alguien tiene una enfermedad específica. Lo recomendable es siempre ir a donde su nutricionista y que él le diga qué hacer. Pero de lo contrario, nosotros sí podemos asumir todo este tipo de cosas para la población. Otro ejemplo más. El famoso azúcar de coco que lo venden súper caro y la gente compra. Veamos otra vez la composición del azúcar de coco. Tamaño por porción 5 gramos, de los cuales 4 gramos son azúcar. Es azúcar, pero estoy pagando $4 más quizás por este tipo de azúcar. Estoy consumiendo azúcar. El azúcar de coco contiene pequeñas cantidades de vitamina C, potasio, magnesio, calcio y otros minerales, pero su aporte es mínimo. Tendrías que tomar kilos de azúcar de coco al día para obtener beneficios de esos minerales, así que no compren azúcar de coco. Si quieren azúcar, compren sacarosa normal, no gasten dinero en esto. Sí, hay que aclarar, el azúcar de coco sí tiene un índice glucémico menor que la sacarosa, pero no hay mucha diferencia. Y para pagar tanto por eso realmente no lo necesito. Y si yo quiero vitamina C, si quiero potasio, magnesio, calcio, para eso están las frutas, los vegetales, leguminosas. Es igual que la sal del Himalaya, ¿no es cierto? Tiene un montón de minerales por ahí. No me sirven de nada esos minerales porque yo la sal la uso para otra cosa. Me sirve que tenga yodo, nada más. Ya, entonces aquí vimos que el azúcar es azúcar, nada más. Y no me he metido mucho con las harinas porque vamos a hablar del pan al final y ahí vamos a hablar un poquito más. Eh, ¿Son importantes las vitaminas y minerales en este producto? Eso sería una pregunta para todos, ¿no es cierto? Yo le doy a una ama de casa o a un padre de casa, ¿no es cierto? Yo le digo, le dieras esto a tu hijo y quizás él se pone a ver, tiene 10% de hierro, 19 de zinc, 11 de ácido fólico y dice, es bastante bueno. Ya, aquí le han añadido un montón de minerales y vitaminas. Pero eso no deja de lado que este producto muy probable tenga un 50 o 60% de azúcar. Entonces no me interesan todas esas vitaminas y todos esos minerales si mi hijo o alguna persona va a consumir tanto azúcar en un producto. Esto no, o sea, estos elementos, estos micronutrientes no son de interés en un producto ultraprocesado. Y ya que hablamos de ultraprocesados, antes de olvidarme, los ultraprocesados no son malos por los aditivos. Los aditivos son seguros. Por lo menos los aditivos de uso alimentario se estudian mucho a nivel europeo y pasa mucho tiempo para que se los pueda poner y que las industrias los puedan utilizar. Y se los usa en cantidades muy pequeñitas. Otra cosa es que la industria use más cantidades, pero no creo que sea el caso. Son seguros. El problema de los aditivos en estos alimentos ultraprocesados es que el ultraprocesado tiene un montón o una cantidad elevada de azúcares y una cantidad elevada de grasas saturadas provenientes de aceites refinados o de aceites hidrogenados. Por ahí va el problema, sí, por ahí va el problema del consumo de ultraprocesados, no en sí de los aditivos. Por eso les digo que no hay que tener esta quimiofobia. Tampoco estoy haciendo una apología nuevamente de los aditivos, pero los aditivos son seguros y nos ayudan a prevenir la aparición de un montón de microorganismos como el Clostridium botulinum por la adición de nitritos en los embutidos. Entonces, hay que tener un equilibrio y hay que ver alimentos de su manera global, no solamente de lo que escuchamos por ahí o lo que nos dicen. Igual aquí, esto es lo más grave porque quizás esta fue la base de la alimentación, por lo menos en España, y por eso ahora ya ha bajado un montón las ventas a raíz de todo esto que ha pasado en España del famoso colacao, pero igual, todos estos cacaos que son alcalinizados, donde le quitan toda su propiedad antioxidante y le hacen soluble en agua, eh, le añaden luego vitaminas, bueno, dice reducido en azúcares, pero veamos aquí, colacao normal, porción por 100 gramos, 70 gramos de azúcar. Imagínense si no es reducido de azúcar, ¿no es cierto? Quizás era mucho más azúcar. Entonces,
Aquí estoy poniendo una cucharada de azúcar directamente a la leche, con un color ahí café, un poquito de cacao, nada más. Esto obviamente jamás va a ser bueno en un desayuno, jamás. Por ningún lado puede ser esto bueno en un desayuno. Y creo que tengo una diapositiva de los desayunos después. Entonces hay que ver las etiquetas. Por eso este curso y lo importante de la nutrición, de ver las etiquetas, de analizar las etiquetas y ver lo que estamos comiendo. ¿No es cierto? Aquí vemos que esto es azúcar. Yo aquí estoy pagando por azúcar. Yo pudiera coger azúcar y espolvorear quizás cacao que lo haya comprado, nibs de cacao, que es 100% cacao. Y quizás ahí tengo más cacao que azúcar y que este producto. Así que mucho cuidado. Y aquí es una de las preguntas que más he escuchado o que la industria nos vende. Es que debemos consumir azúcar. Es que el azúcar es necesario para el día a día. Los azúcares libres. Pues no, nosotros evolucionamos y crecimos durante cientos y miles de años sin azúcar, ¿no es cierto? No teníamos sacarosa directa o azúcares libres. Entonces, este es un estudio muy interesante de paleodietas que hoy en día está súper famoso en todo lado por su importancia y por cómo podemos entender la nutrición de las personas de la antigüedad. Y en este caso nos dicen que en el paleolítico, en la época paleolítica, la ingesta ancestral estimada era más o menos de carbohidratos en general de 35 a 40%. Y de azúcares añadidos, menos del 2, porque a veces en las frutas sí nos podemos encontrar un poquito de carbohidratos en forma libre, así que menos del 2. ¿Se acuerdan que la Organización Mundial de la Salud nos dice que deberíamos consumir por debajo del 5? Pues no los necesito, si quiero no los como, si quiero sí. Si yo consumo frutas y vegetales, ahí están mis carbohidratos. Si consumo un yogur, ahí puedo encontrar también carbohidratos. Bueno, en cualquier alimento que yo tenga dentro de su composición carbohidratos, ahí están los carbohidratos. No necesito consumir azúcar, no lo necesito. Esto es el principal mito que la industria nos quiere vender. Y nos hemos adaptado, nuestras adaptaciones genéticas han sido impresionantes a lo largo de la historia. En el Neolítico, en el Neolítico se empezaron a consumir otro tipo de productos, especialmente cereales, frutos secos, raíces, tubérculos. Aquí ya no hablamos de disacáridos ni de monosacáridos, aquí hablamos de polisacáridos. Y para nosotros metabolizar polisacáridos necesitamos de algunas enzimas como la milasa salival, que está expresada por el gen AMY1, el cual no lo teníamos de un inicio, pero con el consumo de cereales en el Neolítico, cuando las sociedades empezaron a dejar de ser nómadas y empezaron a formar sus sociedades como tal, empezaron a evolucionar y empezaron a adaptarse genéticamente a los nuevos alimentos. Entonces, según lo que tenían en el entorno de ese punto de la historia, empezaron a poder generar esta amilasa salival y hoy en día igual podemos ver poblaciones donde quizás el consumo de cereales es más alto, las personas generan más este gen y hay lugares, por ejemplo en África, que no hay cereales de una manera elevada, no pueden generar el gen AMY1 de una manera tan elevada. Lo mismo pasa con la glucosa, como les dije, el gen LST, con la lactasa, perdón, es exactamente lo mismo. Nosotros a través de nuestra ADN podemos generar distintos tipos de proteínas y en este caso son enzimas. Y bueno, como dato curioso, también puse que los perros se adaptaron a comer carbohidratos en forma de polisacáridos. Eh, y aquí viene más o menos lo de que el perro es el mejor amigo del hombre porque los ancestros de los perros de ahora, que eran los lobos que se empezaron a salir de sus manadas, empezaron a juntarse con las personas de a poco y empezaron a consumir los carbohidratos o la comida que los humanos dejaban y que estaba precisamente lleno de cereales, de frutos secos. Y los lobos tenían una dieta carnívora, no podían metabolizar o no pueden hoy en día tampoco metabolizar polisacáridos. Pero estos animales, al estar en contacto con humanos, empezaron a sintetizar el gen AMY1 y empezaron a poder sintetizar polisacáridos y se adaptaron más a los hombres y bueno, cambiaron un montón de otras cosas más que lo podríamos hablar igual en otro espacio. Y hoy en día los perros igual pueden metabolizar carbohidratos polisacáridos porque pueden producir
amilasa. Ok, entonces, ya nos dimos cuenta que igual el consumo de azúcares libres no es necesario. Si quiero, yo no consumo nunca azúcares y no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando yo tenga mi ingesta de carbohidratos en otra parte de la dieta. Es un problema el consumo de azúcares libres o añadidos. En este análisis, una revisión sistemática, donde se analizaron un montón de estudios con cerca de más de una muestra de más de 200,000 personas, se pudo concluir que hay evidencia de que el consumo de bebidas azucaradas promueve el aumento de peso en niños y adultos. O sea, es un dato también muy objetivo. El consumo de bebidas azucaradas puede promover el aumento de pesos en niños y en adultos. Este estudio epidemiológico nos habla de casi lo mismo. En este estudio se concluyó que las bebidas azucaradas causan indirectamente cerca de 184,000 fallecimientos en adultos en el mundo cada año. 130,000 por diabetes, 45,000 por enfermedades cardiovasculares y 6,540 por cáncer. Datos fuertes, ¿no es cierto? Pero hay que decirlos como son, y es el consumo de azúcares libres lo que nos ha traído estos problemas. Obviamente no solamente el azúcar, la mala alimentación en el resto de la dieta, el sedentarismo, exposición a tóxicos propios que pueden estar en los alimentos, exposición a cosas en el ambiente, etcétera, etcétera. Pero el azúcar tiene su parte. Otra cosa que está muy claro, y los estudios, si ustedes los escriben, los van a encontrar un montón, por eso no solamente puse uno, porque hay cientos, es cómo está asociado el consumo de azúcares libres, especialmente en bebidas azucaradas, cómo puede directamente, por ejemplo, estar directamente relacionado con el desarrollo de caries en los niños. Es el principal problema los azúcares libres, y en los adultos puede ayudar a la pérdida de piezas dentales. También es un problema para, las personas adultas el consumo de muchos azúcares libres en el día a día, porque puede provocar también la pérdida de piezas dentales a la larga. Y también he escuchado mucho de que nos dicen, pero yo no tengo sobrepeso, entonces no tengo problema, pero consumo azúcar así directamente y tampoco consumo muchas frutas. También es un problema para personas sin sobrepeso. El azúcar libre, como dice acá, no es solo peligroso en personas con exceso de peso, también lo son con personas de peso normal. Peor si existe desnutrición, peor. Las rutas metabólicas se colapsan ahí. El consumo de bebidas azucaradas se asocia con una mayor incidencia de diabetes tipo 2, incluso en personas sin obesidad. Una lata diaria de 330 mililitros de una bebida azucarada aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 en un 18% durante una década, independientemente del peso que tenga el individuo. Por eso una persona que, por ejemplo, igual no tenga sobrepeso y no coma bien y piense que para obtener energía simplemente come azúcar, como no se engorda, no pasa nada, puede ser un problema. Esa persona no debe obtener los azúcares libres, vacíos, directamente del azúcar, debe consumirlos de una dieta equilibrada, que el índice glucémico sea súper bajo. Esto lo escribió el nutricionista Julio Basulto, a quien admiro mucho. Azúcares en alimentos infantiles, la normativa española y europea, ¿a quién protege? Esto fue uno de los inicios de cómo empezaron a bombardear los nutricionistas en España el problema del azúcar. Empezaron a sacar muchos artículos y hasta que el gobierno les hizo caso. Aquí, por ejemplo, esto es muy categórico lo que pone aquí Julio Basulto con su equipo en la parte roja. Nos dice, con respecto a las cifras de azúcares permitidos en alimentos infantiles, distan mucho de ser idóneas, hasta el punto de que puedan considerarse un factor obesogénico y de promoción de malos hábitos alimentarios en la infancia. Por ello, cabe preguntarse a quién protege la legislación, si a la salud infantil o más bien a los intereses de la industria alimentaria. Categórico, ¿no es cierto? Le dicen directamente al gobierno, ¿a quién protegen ustedes? ¿A la industria o a los niños? Con la permisividad de poder poner tanta azúcar o azúcares añadidos a los productos que van dirigidos para ellos.
Este es otro artículo que igual de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, una universidad súper importante. La importancia de sustituir los cereales refinados por sus variedades integrales como el arroz integral, pasta integral, harina integral, además de incrementar el consumo de legumbres, frutos secos, frutas y hortalizas, es lo más importante que tenemos hoy en día. Es recomendable consumir fuentes apropiadas de carbohidratos en vez de restringir su consumo. Y eso es lo que les decía, no voy a restringir el consumo, pero no consumamos harina refinada. Por ejemplo, en harina integral tenemos un montón de fibra. La fibra integra o pasa a formar parte de la matriz que resta de la glucosa o de los azúcares libres y no permite que se digiera de manera súper rápida en mi organismo. Se digiere súper lento, índice glucémico muy bajo y ya no tenemos la misma acción que podemos tener en azúcares. Ok, veamos, estamos súper bien en tiempo. Veamos lo de los jugos naturales, que alguna vez lo dije y me dijeron por qué estoy diciendo eso. Igual, esto es un dato de las principales agencias nutricionales del mundo. No me lo invento yo. Eso debe quedar súper claro. Y la pregunta ¿es recomendable tomar jugos 100% naturales o se puede recomendar quizás también sustituir una fruta por un jugo natural? He escuchado mucho. No, no me gusta a mí la fruta, no tomo, por ejemplo, naranja, pero sí me tomo jugo de naranja. Error y error muy grave. Entre las dos opciones, por ejemplo, se debe escoger el jugo. Si es que me dicen, ¿qué escoges? Bueno, aquí falta poner si es que yo pongo una bebida azucarada como una Coca-Cola y un jugo de naranja, obviamente debería escoger el jugo por las vitaminas que puede tener, por el impacto ambiental menor que va a generar. Imagínense cuánta agua gasta Coca-Cola para poder producir sus botellas, el dinero a una multinacional, etcétera. Pero ninguna de las dos opciones es lo recomendable. Entonces, ya varios estudios han indicado o empezaron a indicar que hay que reducir el jugo 100% natural para reducir la obesidad, porque en muchos lugares, como Estados Unidos, igual acá en Ecuador, se empezó a prohibir que en los colegios o en las escuelas se venda bebidas azucaradas, pero sí se permite que se venda jugos 100% natural. ¿Qué sucede con esto? La fruta tiene una matriz súper compleja, ¿no es cierto? Lleno de fibra, lleno de ácidos orgánicos, lleno de sus nutrientes. Es una matriz total, que cuando yo lo como, empiezo a digerirlo súper lento y a metabolizarlo bastante despacio. Cuando yo rompo esta matriz y, por ejemplo, lo licúo el jugo, rompo totalmente toda la parte estructural y libero azúcares. Y esos azúcares se comportan como glucosa, como fructosa, tal cual como si es que yo le estuviera añadiendo azúcar directamente al jugo. Y vamos a ver unas etiquetas de aquí de Ecuador que me parecen bastante alarmantes. Eh, entonces, hay que tener mucho cuidado con los jugos, no hay que romper las matrices. Y el claro ejemplo es que si es que yo me tomo 330 mililitros o 250, pongamos una taza de jugo de manzana, quizás ahí hay unas 4 manzanas, ¿no es cierto? Me tomo en 30 segundos. ¿Cuánto tiempo me como en comer 4 manzanas? Quizás ni me las como. Solo ahí nos podemos dar cuenta la diferencia de consumir azúcares o la cantidad de azúcares de forma libre de un jugo natural 100% al de la fruta. Estudios hay mucho. Los jugos 100% naturales no son recomendables. El consumo de frutas y verduras de hoja verde, por ejemplo, se asoció con un menor riesgo de diabetes, mientras que el consumo de jugos de frutas puede estar asociado con un mayor riesgo de padecer diabetes entre las mujeres. Este fue un estudio enfocado a mujeres. Puse unos pocos de estudios porque si se ponen a buscar hay cientos. Este en cambio nos dice que eh, que el consumo igual de frutos 100% natural eh, puede incrementar significativamente el riesgo de tener diabetes tipo 2, mientras que el consumo de fruta en su totalidad de fruta entera, especialmente arándanos, grapes, uvas, manzanas, puede estar asociado significativamente en un bajo riesgo de poder padecer diabetes tipo 2. Y en cambio el consumo de fruta, el consumo de jugos 100% naturales de las mismas frutas está asociado con un incremento de la diabetes. Es por cómo se comporta el azúcar.
Esto igual, la Academia de Nutrición y Dietética nos dice, ¿qué tal el jugo de frutas? Y esto es lo que les acabo de decir, este es un resumen. Las frutas contienen muchas vitaminas importantes, así como otros nutrientes, pero tomar mucho jugo puede agregar calorías extras a su dieta y causar un aumento de peso. Porque no nos damos cuenta, nosotros tomamos jugos y pensamos que ahí está todo súper bien. Por ejemplo, una porción de 360 mililitros de jugo de naranja puede tener más o menos 170 calorías. Si ya obtenemos estas calorías y nutrientes en otros alimentos, 170 calorías adicionales por día pueden aportar de 2 a 15 libras al año o 5 kilogramos al año, que es bastante. Si gusta, una recomendación que nos da, si nos gusta tomar jugos, por favor, diluyámoslo con agua. Tratemos de limitar el jugo a 8 onzas, si es que es posible, si es que es menos, más. Las frutas enteras son la mejor opción que los jugos de fruta. Y por ejemplo, no es cultura. Hay algunos países o algunos pueblos de algunos lugares de Europa que tienen la costumbre no de tomar jugo, sino que en lugar de, por ejemplo, estar pasando con jugo, tienen la fruta ahí y, por ejemplo, comen un pedazo de su almuerzo, de lo que sea, y lo pasan con un pedacito de melón. Y el melón tiene mucha agua, entonces es una opción también valedera que aquí no se lo usa, no consumir el jugo directamente. Igual, la contribución calórica que pueden provocar el jugo proveniente, el azúcar proveniente de los jugos 100% natural, es un problema. Igual, desde esto se lo investigó en Estados Unidos, en Nueva York, así que está por todos lados estos estudios. Eh, y este es el problema que les dije. En Estados Unidos, en algunos colegios se prohibieron la venta de bebidas azucaradas, pero empezó a existir la venta de jugos 100% naturales, los cuales tienen mucha azúcar y quizás igual o más que una bebida azucarada. Y quiero llegar a la parte de las etiquetas para analizarlos. Y esto es algo que yo siempre igual a veces lo digo en clases. Yo recomiendo tomar agua en el almuerzo, no porque el agua sea buena, sino porque si es que yo estoy tomando agua, no estoy tomando una Coca-Cola, ¿no es cierto? Es como ahorita yo estoy tomando agua. Si no tuviera agua, quizás estuviera tomando un jugo o una Coca-Cola. El agua no es milagrosa, pero el agua evita que consumamos cosas que no estén bien. Más o menos como no hagamos dieta, dejemos de comer cosas malas. No hace falta hacer quizás una dieta, sino empezar a dejar de consumir cosas que son malas para nuestro organismo. Beber agua en vez de bebidas azucaradas o zumos se relaciona con un menor riesgo de obesidad a largo plazo. Así que igual consumamos agua no porque el agua sea milagrosa, sino porque evita que tengamos una ingesta durante todos los días de bebidas azucaradas. Entonces, estos son ejemplos de Ecuador. Como nos comentaban en la primera clase, eh, mucha de la industria de acá de bebidas azucaradas les tocó cambiar, ¿no es cierto?, sus recetas, sus materias primas, hacer innovación y desarrollo de sus productos para que los semáforos cambien. Tampoco es recomendable consumir bebidas con edulcorantes por varios motivos, que igual lo podríamos discutir en otra clase, pero principalmente es porque no nos da una sensación de saciedad, nos provoca comer más y porque estos edulcorantes no les va muy bien a las bacterias del colon. Ya, entonces aquí tenemos una Pepsi. Aquí igual, en una porción de 237 mililitros tenemos 18 gramos. En una Coca-Cola, 240 mililitros, 18 gramos. Y en el jugo de hoy, que todos lo conocemos, tiene más mililitros su porción, pero hay 37 gramos de azúcares. Imagínense, azúcares totales 36, bueno, uno menos, 36 gramos, un jugo 100% natural de naranja. Y esto es lo que están planteando ahorita en México y en España. En España están planteando ponerle impuestos a los jugos naturales, porque ya les pusieron las bebidas azucaradas, y en México están planteando poner el semáforo nutricional, o como lo llamen allá, el etiquetado nutricional, a los jugos naturales, porque hay este problema del consumo de azúcares libres directamente de los jugos. Imagínense cuánto estoy consumiendo aquí, es un montón. Otro jugo 100% natural, 17 gramos en apenas 120 mililitros. Esto tiene jugo de caña con pulpa de mortiño y agua de coco. Y nos ponen una fruta, una super fruta. Aquí hay super azúcar, no hay super fruta, aquí hay un montón de azúcar. Y este no necesita
semáforo nutricional, y esta sería una pregunta para el viernes. Si es que tal vez se plantearía poner semáforo nutricional a jugos, específicamente de jugos, yo estoy hablando acá, por la cantidad de azúcares libres, y quizás las partes interesadas no conocen esta parte nutricional de que estos azúcares se comportan igual. Sabemos que la glucosa es glucosa, la sacarosa y la fructosa es fructosa, y la sacarosa se comportará de igual manera en nuestro organismo. No es que nuestro cuerpo dice, ah, no, este es glucosa de jugo de frutas, es libre, pero es de jugo, voy a metabolizarlo diferente. No, lo va a metabolizar igual que cualquier glucosa que esté libre. 100% jugo de naranja, esta es la marca Supermaxi. 22 gramos de azúcar en 240 mililitros. Igual está súper alto. Y aquí esta es la pregunta que queda para el viernes. Y más que nada porque yo sí defiendo el semáforo y me parece que está súper bien, y esto nos van a explicar el viernes. La importancia que puede tener el semáforo. Estos son dos jugos que son los mismos, pero si vemos de acá, una porción es 120 mililitros y la porción de al lado es 355 mililitros. En el de 120 mililitros hay 14 gramos de azúcar. En el de 355 hay 36 gramos de azúcar. Entonces, es el mismo jugo, pero tienen distintas etiquetas. Creo que esta de acá es más antigua, no sé cuál es más antigua. Entonces, si yo cojo las etiquetas y yo no conozco muy bien, yo lo que hago es decir, ah, yo cojo el que tiene menos gramos, 14 gramos. Pero es lo mismo, estamos lo mismo. Entonces la industria puede ponerme porción 10 mililitros y me va a poner aquí 0 gramos de azúcar. El semáforo no permite hacer esto. El semáforo me dice si tiene o no tiene azúcar. E incluso debería ser más restrictivo, como es en México, creería yo. O lo que hablamos de las grasas en la otra clase, de que también nos debería hablar de grasas saturadas, hidrogenadas. ¿Qué tipo de grasa tengo ahí? No englobarlo todo. Pero bueno, aquí poniendo un poquito lo que es hablar el día viernes. Otro producto que la gente dice, ah, es que yo consumo kombucha porque tiene probióticos. Si te tomas esta kombucha, por lo menos estás tomando un montón de azúcar. Y la industria de los probióticos es otra industria gigante, otro lobby gigantesco. Los estudios hoy nos dicen, como hemos visto en nuestras clases de epidemiología, que no está clara la acción de los probióticos provenientes de la dieta. Primero deben atravesar, por ejemplo, la barrera del ácido clorhídrico del estómago, y luego hay que ver si esas cepas de microorganismos, las que sobreviven, se anclan al colon o no, y ver si esas cepas son de interés para nuestro organismo y cuánto de esa cepa hay. Entonces, no me voy a consumir esta kombucha por nada del mundo porque tiene 18 gramos de azúcar. Es un producto azucarado súper alto. Hay otras que tienen menos azúcar, entonces veamos las etiquetas. Esto es una fermentación, ¿no es cierto? Aquí tenemos una fermentación alcohólica. Vamos a, el microorganismo, el hongo que está ahí, lo que va a hacer es consumir azúcares para, mediante su metabolismo, producir alcohol y otros ácidos orgánicos. Pero mucho azúcar. Aquí al lado tenemos kumis semidescremado. Aquí nuevamente, no por consumir cosas semidescremadas tenemos beneficios para la salud, sobre todo en lácteos. La grasa de los lácteos normalmente son ácidos grasos de cadena larga que nos pueden dar una sensación de saciedad. Cuando los quitamos, quizás nos da ganas de comer más y más cosas. En este caso, en 240 gramos hay 33 gramos de azúcar. Y esto nos los venden como que es súper bueno para la salud, que nos va a traer un montón de cosas para el intestino, para tener una mejor digestión, etcétera. Lo que estoy ahí consumiendo es un montón de azúcar. Y así pudiéramos pasar con cientos de etiquetas en el supermercado. He puesto las principales porque hemos hablado de zumo de fruta. Y otra vez, no me invento yo lo del zumo de frutas, hay demasiados estudios, y la Asociación Americana del Corazón, la Americana de Diabetes, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud no recomiendan consumir jugos de fruta 100% natural. Por todo lo que hemos hablado, porque rompemos la matriz de la fruta, provocamos que los azúcares se comporten de una forma libre, y es casi, casi como tomarse una bebida azucarada en cuanto a metabolismo de azúcares. Insisto, no tiene nada que ver los otros componentes naturales que puede tener ese jugo, que sí diferencia mucho de las calorías vacías que nos da una lata de una bebida azucarada. Ok, y aquí está la parte del desayuno que les dije que me parece súper interesante, porque aquí vamos a ver cómo la industria igual
Nos ha dicho lo que debemos comer, nos sigue diciendo y nos seguirá diciendo y le hacemos caso, que es lo peor. No hay argumentos científicos que justifiquen que un buen desayuno debe estar constituido por leche, cereales, que normalmente estos cereales son galletas o cereales azucarados de desayuno, que es lo peor que le podemos dar a un niño, y fruta. Si no consumimos de eso, nosotros pensamos que no es un desayuno. ¿Y por qué no podemos desayunar, por ejemplo, lentejas, chochos, garbanzo, pimientos asados? ¿Por qué no? O sea, esa es mi pregunta. ¿Por qué yo no puedo tener una ingesta de garbanzos en mi desayuno? ¿Por qué no es común? Los garbanzos tienen aminoácidos esenciales de una manera impresionante. Sería un muy buen producto para el desayuno. Lo que estaría bien igual consumir frutas en yogur blanco, no yogur azucarado, por favor. Pero lo que nos vende la industria es lo que dice esa cajita de este cereal. Esto nos dice que es un desayuno perfecto. Galletas, un vaso de colacao que ya vimos que tiene 78 gramos de azúcar y una manzana ahí como para contrarrestar un poquito el azúcar. Esto es un desayuno con alto índice glucémico, que esto era una recomendación española total. Esto es una caja de España. Por eso les digo que ellos tienen hoy en día un problema de salud público gigantesco. Ya no existe dieta mediterránea, existe dieta con azúcares y está totalmente mostrado en la salud. Y esto es lo que nos vende la industria. Aquí está Chocapip, que si no me equivoco es de Nestlé, ¿no es cierto? Esta es otra cosa que nos dice. Come variado, equilibrado, moderado y muévete. Alimenta pequeños momentos de felicidad. Si nos vamos a las etiquetas de estos cereales, por más que nos digan que son bio, por más que nos digan que sean integrales, veamos los azúcares que tiene, veamos cómo nos ponen los azúcares. Muchas veces ponen una parte de harina integral y la otra de harina refinada. Y luego mucho azúcar. Y esto nos dice la Escuela de Salud Pública de Harvard. No es recomendable comer variado. Eso de comer variado, comamos variado. No. O sea, lo puedo decir si es que yo digo, comamos variado, pero alimentos buenos. Como vemos acá, el alimento bueno obviamente van a ser las frutas. Y esta bollería industrial no va a ser bueno y no debo comer variado de esto. Y ahora vamos con la industria del pan. Todavía tenemos tiempo. Con esto ya más o menos vamos terminando. La industria del pan, un lobby gigantesco, mueve millones de dólares y obviamente nos vamos a encontrar titulares como estos en periódicos, en revistas, en blogs. 3 razones nutricionales para comer pan a diario. Pan no es bueno, el pan tiene harinas refinadas. Si lo vamos a comer debería ser por lo mínimo harina integral. No estoy seguro cómo está la legislación hoy en día en Ecuador. El viernes podemos preguntarlo de cómo se considera pan integral, porque en España, por ejemplo, hasta el año 2016 creo que era, uno podía utilizar o podía poner pan integral si es que usaba el 70% de harina integral, el resto no importaba si no era. Pero hoy en día si tú quieres decir que es pan integral, debe ser el 100% de la harina. El pan blanco es uno de los productos que más ayuda a aumentar el peso de la población, ya que tiene calorías vacías, glucosa rápida y se come compulsivamente sin que nos demos cuenta. Cuando se deja de comer con pan, cuando se deja de comer el pan, la gente dice me siento menos hinchado. Y mejor comer pan integral real y tampoco es necesario comerlo tanto. No tiene nutrientes excepcionales. Tiene carbohidratos, si es que tiene integral tendrá carbohidratos con fibra. Y luego nos encontramos con esto. Cuidado con la industria y su dinero. Aquí tengo un video de 30 segundos donde vamos a ver un programa de MasterChef que recibió muchas críticas en nutricionistas de España por lo que dijo este señor que obviamente está pagado por la industria del pan y que tienen que promover el pan. Lo que no estoy seguro es que si compartí con audio, voy a dejar de compartir un segundo para compartir con audio. A ver. Sí, ahí está. Ya. Entonces, bueno, no sé si se escucha muy bien o lo que sea, pero es muy cortito, escuchémoslo. Pues no. Pues sí. Mucha gente cree erróneamente que el pan engorda. No, engordo yo, el pan no engorda. No, es un alimento que apenas contiene grasa. Además, incluir una ración de pan en cada comida ayuda a equilibrar la dieta, incrementando los hidratos de carbono que falta nos hacen, porque la dieta actual, en general, se caracteriza por exceso de grasas y proteínas y escasos carbohidratos. Sí, chef. En nuestro país contamos... Ya, no sé si se escuchó bien, pero dijo algunas cosas que no tienen
ningún sentido racional conforme a la nutrición. Nos dijo que se debería comer una ración en cada comida de pan. No está especificando si pan blanco o lo que sea. Nos dice que equilibra la dieta porque normalmente las dietas de las personas tienen, la dieta actual tiene escasos carbohidratos. Por ningún lado podemos decir que tenemos escasos carbohidratos y en España 4 de 5 niños tienen sobrepeso, ¿no es cierto? Consumir pan es un problema de salud pública si se lo hace como este señor lo dice. Obviamente, esta es una persona que está en este programa y hay un lobby muy importante atrás del pan que está pagando y obviamente aquí no dicen que tienen conflicto de intereses. Entonces, escuchar a personas famosas que no saben o no tienen idea de nutrición, leer blogs de lugares que no sean correctos, pues puede traer estos errores. Y el problema es que la población, la gente en general, tiene acceso solamente a esta información y no tal vez a la parte un poquito más científica. Para eso estamos nosotros, para poder Bueno, guiarlos. La verdad del pan blanco y las harinas refinadas. Esto nos dice este señor Miguel Ángel Martínez González en su libro Salud a Ciencia Cierta. Él es un investigador de la Universidad de Harvard. Nos dice que la harina refinada que se utiliza para la elaboración del pan está compuesta principalmente de almidón y al entrar en contacto con la saliva se convierte en glucosa. Dicho con otras palabras, es como si comiéramos azúcar. ¿No es cierto? En nuestra lengua, el almidón, la cadena sobre todo de amilosa, se empieza a degradar súper rápido en glucosa. Y ya en nuestro interior también la alfa-glucosidasa o la sacarasa empieza a romper también el almidón y la amilasa del páncreas en más glucosa. El cuerpo humano es súper eficaz para convertir con mucha rapidez el pan blanco y por supuesto también las galletas, bollería, pasta, patatas y arroz en azúcar, en lo que es azúcar, el almidón es azúcar. Si no está acompañado de una matriz del alimento, se lo consume súper rápido. En este estudio de acá, estudios se pueden encontrar igual cientos. El consumo de pan blanco, más de 2 porciones al día, mostró una asociación directa significativa con el riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Y este señor nos dice que debemos consumir una ración al día de pan porque consumimos muy pocos carbohidratos. También dijo que tiene poca grasa. Ya hablamos de las grasas, ¿no es cierto? Si yo uso grasas de una manera correcta, no debo por qué tenerles miedo tampoco. Y bueno, vamos con algunas conclusiones. En las conclusiones igual tengo algunas fotos para irlos analizando. Este es un estudio muy interesante porque nos indica cómo la sociedad o la gente no se da cuenta que tiene un problema de consumo de azúcares hasta mucho tiempo después. Y durante todo ese tiempo puede incrementar su riesgo de tener enfermedades por consumo quizás de carbohidratos. En este caso hicieron una encuesta a personas durante 2 años, a personas que tenían sobrepeso y a profesionales de la salud. El 41% de las personas con obesidad no cree que la obesidad sea una patología crónica. No creen que sea una patología crónica. Tienen obesidad y dicen que está bien. Y por eso nos encontramos sociedades como la norteamericana, la de Estados Unidos, donde vemos a niños con obesidad desde muy chiquitos y sus padres tienen una obesidad gigantesca y les da exactamente igual. Y más o menos nos dicen los profesionales de la salud que estas personas se tardan un promedio de 6 años en pedir ayuda sanitaria. 6 años hasta darse cuenta que su exceso de peso les puede traer problemas muy graves a la salud. Acordémonos igual que todo esto lo hemos enfocado en azúcares libres, en azúcares añadidos, y las personas que no tienen sobrepeso y no hacen ejercicio, por ejemplo, no deberían consumir este tipo de productos tampoco. También debemos diferenciar quizás personas que sean atletas, siempre con un nutricionista, y quizás varía un poco. Algo más referente a esto, eh, bueno, en las clases de epidemiología lo hemos hablado un poquito, pero hoy en día hablamos más bien del tamaño de las partículas del colesterol malo, más que en sí el colesterol como tal. Y bueno, está también comprobado que el elevado consumo de azúcar aumenta considerablemente el número de partículas LDL, especialmente si es fructosa y jarabe de maíz. Entonces, algo que hemos creído erróneamente a lo largo del tiempo es que
consumir colesterol me aumenta el colesterol, o consumir grasa me aumenta. Esto fue totalmente el lobby del azúcar después de que se prohibieron las grasas. Realmente el problema del colesterol y de los triglicéridos es por el consumo de azúcar, porque llega un punto que nosotros ya no producimos más glucógeno, el azúcar se transforma en triglicéridos, igual para ser almacenados en forma de grasa, para utilizarlos de energía posterior. Y aquí es cuando se empiezan a incrementar los niveles de colesterol y de triglicéridos, no en sí la grasa. Conclusiones. Un jugo natural no lo deberíamos consumir. Aquí está una imagen ilustrativa. Este es un jugo muy común, si no me equivoco, de Italia. Granini. Este jugo por cada 330 mililitros tiene 34 gramos de azúcares libres. Saludable, poco, ¿no es cierto? Es 100% natural y eso es lo que nos confunde y eso es lo que nos dice consuman, pero no hay que consumir este tipo de jugos. Chocolate con 47% de azúcar. Veamos las etiquetas, por favor. En las etiquetas está todo. Como vimos, el Colacao tenía 78 gramos de azúcares libres. Este de aquí tiene 47, entonces hagámonos una idea que la mitad de la tableta es pura azúcar. Entonces, para eso voy a mi casa, cojo unas 3 cucharadas de azúcar y me las como. Yo creo que nadie lo hiciera, ¿no es cierto? Nadie va y se come 2 cucharadas de azúcar, pero lo estamos haciendo al consumir este tipo de productos. Otro que nos encontramos, esto es publicidad totalmente engañosa. Nos ponen productos saludables en las galletas que tienen azúcar. Las galletas azucaradas no son saludables. Esto no es discutible tampoco. Así que mucho cuidado con consumir galletas azucaradas y peor darlas para el desayuno. Y esto es, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en México. Esto, si no me equivoco, es en Oaxaca y posiblemente también en Tabasco está pasando lo que empezó con el tabaco hace muchos años. Se está prohibiendo, por ejemplo, lo voy a leer. Les informamos a nuestros clientes que por disposición oficial no se podrá vender productos con alto contenido calórico a menores de edad. Walmart podrá solicitar identificación oficial para realizar estas compras. Le están tratando a estos productos, a estas galletas, a estos cereales de desayuno, tal cual como a una bebida alcohólica o como a un tabaco. Tal cual, no hay diferencia en cuanto al trato. Debes de ser mayor de edad para poder comprarlo. Así empezó el tabaco. Después de muchos años se dieron cuenta que el tabaco era un problema de salud público brutal y que la gente estaba enfermando por el tabaco. Quizás pasa lo mismo con el azúcar después. Y obviamente cada persona eh, puede tener la decisión de consumirlo o no. Nadie puede prohibir, pero debería estar muy segura de lo que está haciendo y entender todo lo que puede pasar. Intentar cambiar los hábitos, por ejemplo, a nuestros padres, como les decía, a nuestras familias que quizás no tienen idea de nutrición. No imponer, peor imponer a un niño, ¿no es cierto? A un niño si le impones quizás va a comer más. El problema es que un niño consume cosas azucaradas y luego le damos algo que no es azucarado como frutas, legumbres, y ya no le va a gustar porque el sabor es totalmente distinto, no hay esa sensación de satisfacción que da el azúcar. Y eso es un problema bastante fuerte. Así que hay que cambiar con el ejemplo. Si es que alguien tiene niños en la casa, no va a consumir chocolates y al niño le va a dar brócoli, ¿no es cierto? Todos comemos brócoli, todos comemos bien. De vez en cuando no pasa nada si comemos un postre o algo, pero no puede ser que sea el común denominador de todos los días. Si nos ponemos a ver y hacemos cuentas del azúcar que comemos al día, está en todos lados y hay que empezar a reducirla. Este también. Este producto se llama Sanísimo, pero veamos que tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Es muy buen marketing eso, ¿no es cierto? Porque alguien ve esto y dice, no creo que algo sanísimo no sea sano. Es muy insano este producto. Y este es, si no me equivoco, es el semáforo de Chile, si no me equivoco, que es bastante bueno. Aquí sí nos dicen, por ejemplo, exceso de grasas saturadas. Y es lo que nos decía, me acuerdo la profe Carlita, que quizás sería mejor ubicar qué tipo de grasas tiene para no ponerlas a todos en un saco. Y el semáforo se lo debería mejorar, no eliminarlo obviamente, pero sí mejorarlo. Las cosas son para mejorar, está el inicio, somos pioneros de algo en la región, lo cual nos deberíamos sentir orgullosos, que hace 5 años más o menos se haya instaurado este tipo de alertas alimentarias en
quizás en contra de los intereses de la industria, pero siempre intentando que prevalezca el interés de la sociedad, lo cual me pareció muy bueno. Y esto es lo que está ahorita, aunque aquí hay palabras aumentadas, porque esta es la campaña que tiene el Ministerio de Salud, o bueno, no sé cómo se llama ya el Ministerio de Salud de España. Ellos ponen directamente el azúcar mata, pero por ahí lo han aumentado. El azúcar consumido abusivamente aumenta el riesgo de sufrir diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Sufrir estas enfermedades te mata o te reduce gravemente la salud. Esto lo aumentaron porque, sí, quizás es muy drástico decir el azúcar mata. Hay que ver qué tipos de azúcares, porque quizás alguien lee eso y dice, ah, pero si las frutas tienen mucho azúcar. Ya sabemos que, que el azúcar de las frutas están o se comportan de otra manera. Entonces le aumentaron esto y es real. Consumir azúcar, como se lo está haciendo, produce esto. No sé cuántos años pasaron para que España se decida esto. Por eso les digo que nosotros somos el reflejo de otras sociedades muchas veces. Lo que pasa en otros lados, después de unos años pasa acá. Y va a pasar quizás en otros países también. Y recién en el 2015, como vimos, la OMS se decidió a dar alerta sobre el azúcar. Se decidió o se dio cuenta que no puede ocultar más, que si sigue ocultando por intereses de la propia industria, cuando suceda algo grave ellos van a ser los culpables. Entonces empezaron a dar recomendaciones. Y finalmente, me despido con esto. Como vemos aquí en la imagen, frutas y hortalizas frescas, por lo menos 5 al día. Consumamos, por favor, la matriz de los alimentos, no rompamos las matrices. Puede sonar cansón, pero eso es la clave. Últimamente yo igual, con tanto que me ha tocado investigar sobre este tipo de cosas, ver estudios, ver estadísticas, me he dado cuenta que realmente uno consume muy poca fruta y hoy en día consumo bastante fruta, bastantes hortalizas, quizás esa es la base de mi dieta. Pero igual yo consumo alimentos de origen animal, no creo que sea un impedimento. Y las personas que igual consumen productos solamente de origen vegetal, que lo hagan bien, no hay ningún problema. Los aminoácidos esenciales los podemos encontrar tranquilamente en el reino vegetal. Quizás solamente la vitamina B12 por ahí podemos tener problemas y eso sí deberíamos ver si es necesario un suplemento. Pero se lo puede hacer bien. Si es que alguien decide cualquier cosa, siempre con un nutricionista, por favor. Los nutricionistas son las personas más importantes que tenemos dentro del sistema de salud porque nos pueden ayudar a prevenir muchas enfermedades. Frutas y hortalizas frescas, 5 al día. Esa creo que es la recomendación de toda la charla. Y bajar nuestra cantidad de azúcar, ver las etiquetas, tampoco demonizar todo, pero sí ver cuál es el consumo en nuestra casa, por ejemplo, de la familia, e intentar dar nuevas pautas, ayudar con el ejemplo, de a poquito, no obligar, no imponer, que eso solo causa el efecto contrario. Listo, con eso termino mi exposición y Francisco, cualquier cosa, me avisas. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante la presentación, la participación. Creo que hemos visto muchos temas que nos hacen reflexionar sobre el tema del azúcar y para eso mismo ha sido este curso, para que cada uno pueda incluso seguir investigando sobre este tema, seguir buscando mayor información. Siempre uno a veces piensa saber muchas cosas y cada vez van saliendo nuevas regulaciones, nueva información, nuevos estudios que nos pueden llevar a tomar una decisión mucho más acertada en cuanto a la elección de algún producto para nuestra nutrición. Sabes que sí, tenemos algunas preguntas, entonces déjame, te las hago llegar. Las primeras preguntas que se hicieron, bueno, fue, ¿qué diferencia existen en los azúcares de los productos light en la etiqueta? Ya, bueno, el mundo de los light es otro que precisamente vino con esto de bajar el consumo de calorías al día. Entonces, los light, no sé, por legislación, quizás tú me puedes corregir cuánto es lo mínimo de azúcares que debes de tener para que se pueda etiquetar como light. Sí, en el tema de light, claro. En la norma
habla también de productos reducidos. Y por eso justo la explicación que tú hiciste con la del Colacao, por ejemplo, estaba muy interesante porque ¿reducido en qué? En la normativa, que es generalmente igual que en los países, que en otros países, se habla sobre un producto similar o análogo en el que tú hayas reducido el 20% de esos azúcares. Entonces, a la final un light no necesariamente, digamos, como tú hiciste la aseveración, la aseveración en eso, va a ser un producto, digamos, saludable o apto, ¿no? En el tema de los lights, lo que siempre suelen utilizar más que nada es un... Ahí vamos a ver, por ejemplo, en la normativa igual, en la 374, están los valores en los que nosotros podemos poner cuándo un producto debería tener tantas calorías para que sea light, etcétera. Pero también en el caso de los azúcares en específico, cuando se habla de light, se hablan sobre los edulcorantes no calóricos, que esos son digamos, los polialcoholes o algunos edulcorantes que no se asimilan de la misma forma que un azúcar normal, pero claro, tienen su poder edulcorante y todo eso. Es un poco de igual, lo vamos a hablar el viernes para que lo tengamos en cuenta, pero igual tú ya lo explicaste, sobre todo con esa diferenciación de los light en esa fotografía del Colacao, ¿no? Claro, entonces, sí, bueno, aquí estaríamos hablando de los polialcoholes como el sorbitol o edulcorantes que nos encontramos un montón. Y lo que les decía, que igual la evidencia nos dice que consumir productos light en el cuerpo puede producir que consumamos más productos después porque no tenemos una sensación de saciedad. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro está adaptado para que cuando sienta o perciba cosas dulces, tenga una ingesta alta de calorías y al no tenerlas, lo que hace es intentar buscar y más para tener esas calorías. Eso por una parte, y luego sí está un poquito demostrado en algunos estudios que el consumo de algunos edulcorantes pueden afectar a la microbiota, sobre todo del colon, y no les va muy bien y no se sienten muy bien al momento de encontrarse con eso y intentarlo metabolizar. Así que no se recomienda tampoco consumir cosas light de una manera excesiva. Obviamente todo esto va a ser en exceso. No quiere decir que hoy, por ejemplo, me tomo una bebida light y ya está todo súper mal. Todo lo que hablamos de aquí es significativo, prolongado y en exceso. Entonces sí, el viernes igual nos puedes dar un poquito más de luces en cuanto al semáforo para que se pueda decir algo light o no. Sí. Otra pregunta que yo creo que incluso tú te detuviste bastante en aclarar y bueno, solo por si acaso quieras añadirlo algo, pero la diferencia entre azúcar blanca y azúcar moreno, ¿cuál sería? ¿Sería esta una opción? No es una opción. Es lo mismo. Vimos que los azúcares es azúcar. El proceso de obtención es distinto, entonces tiene un menor grado de refinación. Por ahí dicen que se les echa químicos, lo cual no es cierto. Quizás en Estados Unidos sí se permite un derivado del cloro para intentar blanquear un poquito más, pero igual está dentro de lo permitido para el consumo humano, no pasa nada. Simplemente es otra coloración, es sacarosa, es fructosa con glucosa, se va a metabolizar de la misma manera. Y peor, yo diría que prefiero que alguien consuma azúcar normal porque sabe que es azúcar a que consuma azúcar moreno porque ahí piensa que es bueno y se pone mucho más o se pone en todo lado. Entonces ahí podemos también tener, prefiero que consuma algo que no es tan bueno para que no consuma otra cosa que es igual de malo pero que se va a poner un montón porque piensa que es bueno. Sí, y es muy importante esa aclaración que tú haces en el tema nutricional, pues exactamente lo mismo, lo que cambia tal cual como dices es el tema de su procesamiento, ¿no? A ver, y bueno, en este apartado que estamos topando, el tema nutricional, pues es correcto, solo sería prácticamente lo mismo, justo lo que nos aclaraste. Eh, Nos preguntan qué sustitutos del azúcar recomienda. Ya, para endulzar, yo primero no recomendaría nada. Yo soy de las personas que cree que los alimentos hay que sentirlos con su sabor normal. Yo no necesito ponerle un jugo de azúcar. Yo no debería necesitar ponerle al café azúcar. El café es muy bueno, el problema es el azúcar del café. El café tiene un alcaloide que es una metilsantina, que es la cafeína, que es una santina como tal, al igual que la teobromina y la teofilina
que en dosis normales pueden traer varias cosas al cuerpo que nos puede dar energía inmediata. Quizás yo debo consumir mucho para que me traiga algún problema. Tal vez hay personas que igual tienen alguna intolerancia a la cafeína, pero no tendría por qué traernos ningún problema el café. Pero si yo le pongo azúcar, en ese momento yo ya paso a tener un producto bastante malo, porque no se le pone un poquito, se le pone bastante. Después, para añadir, se le pudiera poner quizás cantidades mínimas si es que uno quiere, pero no sé a qué alimentos, por ejemplo, se está refiriendo, o sea, a qué tipo de alimentos quizás nos podemos referir para añadir azúcar, porque para mí la respuesta sería ¿para qué añadir? O sea, un yogur, ¿para qué ponerle azúcar? Un yogur blanco es súper rico, no entiendo, y quizás es por toda esta exposición de sabores azucarados que nos ha llevado la industria desde que nacemos hasta nuestros días, que queramos todo que sea dulce. No sé si tal vez tú me puedes decir a qué alimentos nos referimos como sustituto del azúcar. No, yo estoy de acuerdo igual, porque en el tema de azúcar, digamos que es más para un tema de sabor. Y creo que uno, incluso el ser humano, se ha visto que de esa forma se va acostumbrando a los sabores. Como suele decirse popularmente, es un animal de costumbres. Entonces, lo que va haciendo es eso, ¿no? Y desde pequeños, claro, comenzamos a tener esta atracción por el azúcar y obviamente sentimos que algo está desabrido cuando en verdad tiene bastante azúcar. De ahí, si yo quiero algo dulce, tal cual como tú dijiste en tu presentación, pues puedo optar por una fruta, puedo optar por algo que sea, ahí sí, digámoslo de una forma natural, no como en las etiquetas tú, tal cual como lo pusiste, ¿no? Y eso un poco también lo vamos a ver en la parte de los claims, que ya nos introduciste un poco a lo que son los temas de claims en azúcar, pues vamos a ver otros claims y justo el tema de productos 100% natural y todo eso. Entonces, estoy de acuerdo. Más bien, ¿qué sustitutos de azúcar recomienda? Pues nada, lo que tú mencionas, si es que necesito ponerle azúcar por un gusto personal, pues lo pongo. Lo mismo con los aditivos o con los colorantes en este caso. Un colorante no tiene sentido alguno más que el de ver bonito el alimento, pero de ahí, ¿qué sustituto del colorante? Pues ninguno. Sería mejor no colocarlo, claro. Eso es más por un gusto personal de cada persona, ¿no? Y que es bueno irlo un poco cambiando y no llegar a estos excesos a los que hemos llegado. Algo que lo pueden incluir ahí, lo pueden buscar en internet, son unos oligosacáridos que se llaman isomalto oligosacáridos, que actúan como prebióticos y no se metabolizan a pesar de que tienen enlaces alfa, porque la enzima que está encargada de metabolizar estos isomalto-oligosacáridos es la alfa-glucosidasa. Pero cuando se encuentra con maltosa la enzima, en lugar de romper los enlaces, le pone otro enlace. Entonces generan algunos isomalto-oligosacáridos y se transforman en probióticos. No se los obtiene, por ejemplo, de manera natural, sino, o sea, no se da. Tal vez en alguna fermentación como el sake, por ahí nos podemos encontrar, pero no se los encuentra de manera natural. Sé que hay tecnología o hay industria que los está haciendo como en Argentina y sería una buena opción para endulzar porque esos oligosacáridos no se metabolizan directamente en nuestro organismo, sino viajan hasta el colon y ahí es cuando se metabolizan directamente. Búsquenlo, isomaltoligosacáridos, es una opción bastante nueva y me parece bastante interesante. Perfecto, sí. Ahora nos preguntan, y creo que esto también lo dijiste un poco, pero por si acaso igual lo quieras adicionar, ¿por qué el azúcar puede resultar adictivo? Bueno, sí, es más o menos lo que hemos dicho todo este tiempo. El azúcar da una sensación de placer. No recuerdo ahorita las rutas exactas y las hormonas que empiezan a funcionar en ese momento, pero toda esta producción de dopaminas y de un montón de cosas más que se producen en el organismo, como cualquier droga, produce placer y da ganas de comer y consumir más. Entonces, si a un niño yo le doy esta sensación de un producto súper rico, después si no lo tiene, le va a hacer falta y después tenemos estos problemas de que no lo pueden consumir. Así que es simplemente una sensación de placer y por eso mucha gente le dice que al azúcar que se comporta como una droga más,
que es un tipo de alcaloide más o que tiene un compuesto activo más, porque lleva a las personas quizás a necesitar más y más, y por eso las personas pueden consumir muchas cosas azucaradas, se llenan de cosas azucaradas. Y cuando justo el otro día hablaba con un familiar y me decía, es que yo sí te puedo tomar un montón de jugo de manzana, pero la manzana no me gusta. Y es porque está el azúcar. Tiene azúcar, entonces eso le da gusto, no la manzana. Y ahí es donde deberíamos cambiar nuestros hábitos. Y bien o mal, crean o no, si uno cambia sus hábitos, a uno le termina de coger gusto a las frutas, a las manzanas, a todo, y uno ya le siente dulce inclusive a estos alimentos. Y creo que por ahí debería ser nuestro cambio de mentalidad y de hábitos para el día a día en cuanto a nuestra alimentación. Ok. Otra pregunta que nos hacen es, bueno, no sé si es que, bueno, pero vamos, dice, ¿es recomendable usar avena en reemplazo del pan con harina refinada? La avena es una muy buena opción. No sé en cuanto a la preparación, si es que se puede utilizar para hacer pan como tal. Lo recomendable sería utilizar, por ejemplo, centeno. El centeno, el- la fibra que tiene el centeno es bastante elevada. Entonces la harina de centeno, por ejemplo, es muy buena para hacer pan. Pero si es que se decide comer pan, debería ser, y eso habría que ver muy bien lo que te decía de la legislación acá, que sea 100% harina integral y que no sea, porque a veces puede decir 30%, nos venden en una panadería, este pan es integral, pero tiene apenas 30%, el resto de harina refinada y el pan es café total. Entonces la gente también se puede confundir. Yo podría reemplazar la avena, es bastante buena para un desayuno, para lo que sea, porque ahí tenemos fibra un montón. Centeno, pero no harinas refinadas. Mientras no tenga harinas refinadas, lo que sea, vimos la parte del pan, lo peligroso que puede ser consumir y lo que nos vende la industria del pan. Nosotros antes, no sé ahora cómo será, pero la gente estaba acostumbrada a consumir 3 panes en el desayuno, 4 en la noche, panes blancos, lo cual no aporta absolutamente nada nutricionalmente y no se debería comer ese tipo de cosas, no lo necesitamos. Eh, entonces, bueno, hay que revisar un poquito aquí la legislación. Por ejemplo, si compro algo muy común que ven acá, el pan integral Moderna. No sé si es que sea 100% harina integral. No estoy seguro, entonces lo voy a revisar igual. Porque en España no era necesario poner todo harina integral hasta el 2015, creo, pero hoy en día, si es que tú quieres poner algo como pan integral, debe tener 100% harina integral. Sí, correcto. Bueno, y además de que en el pan se utiliza más que nada la harina de trigo por el gluten, ¿no? Que nos genera este pan de esta forma, ¿no? Entonces, claro, cuando uno hace con otros cereales, pues parece como una tortilla y eso a veces dicen, no, no me gusta de esa forma, pero bueno, a la final, claro, es poco difícil, más que nada, es reemplazar la parte de la harina. Claro, y eso es otra. Si no tenemos intolerancia al gluten, no pasa nada con el gluten. No porque algo diga sin gluten es mejor. Ujú. Simplemente no tiene gluten, no pasa absolutamente nada. Porque hay muchas personas que compran algo quizás más caro porque dice sin gluten. Pero si no tengo intolerancia, no me aporta en nada que no tenga gluten. Así que igual, a leer las etiquetas y si tenemos algún problema, ir al médico para ver si realmente tenemos intolerancia o no. Ok. ¿Qué tan recomendable es el consumo de stevia? Ya, la stevia, bueno, tú sabrás más. No sé, igual aquí en Ecuador cómo esté, pero por ejemplo, hasta hace poco en Europa, la stevia solamente se podía agregar si es que eran el compuesto activo de la stevia, no la hoja como tal, porque la hoja de stevia puede tener algunos antinutrientes bastante fuertes o puede tener compuestos tóxicos, así que hay que extraerlo y para extraerlo se necesita un proceso químico bastante fuerte. Es un edulcorante no calórico. Nos puede ayudar, sí, para endulzar, quizás para personas con alguna patología especial puede ser una buena opción. Por eso siempre lo de ir a un nutricionista. Pero tampoco hay que abusar porque, por todo lo que les he dicho, alimentos no calóricos que sean dulces provocan en nuestro cuerpo una sensación, primero, no de saciedad y después de consumir más cosas. Se va a comportar igual, va a ser muy parecido. Pero lo de las hojas de stevia, por ejemplo, eso tal vez no lo recomendaría directamente porque muchas veces creo que puede tener
compuestos tóxicos endógenos de la planta, así que hay que también tener un poco cuidado. No porque sea natural quiere decir que sea bueno, ni porque sea químico quiere decir que sea malo. Sí, y además de que, bueno, esto justo un poco para aclarar el tema del stevia, es verdad, tuvo algunas negaciones por parte de Alemania para su aprobación como ingrediente, como hoja, pero sé que ya recientemente y anterior año, a finales de año, ya estaba permitida. Entonces, claro, siempre, más que nada es porque comienzan a hacer todos estos estudios en cuanto a la ingesta que va a tener las personas, y una vez que sea totalmente seguro, pues se lo aprueba como un novel food o como un nuevo ingrediente. Pero es verdad, en general lo que se utiliza, cuando uno ve, también tratan de ver lo mismo del tema de etiquetas, el edulcorante que se utiliza como stevia es el derivado que es de los glucósidos de steviol, y eso es un aditivo edulcorante que está igual controlado. En algunos alimentos se puede utilizar, en otros no. Todavía está, es un alimento que va poco a poco ingresando. Sin embargo, es lo que habíamos hablado, ¿no? Ya va a depender un poco de los gustos. Algunos edulcorantes tienen sabores residuales que dejan un sabor metálico, por ejemplo, en algunos. Entonces, bueno, eso ya va un poco también a los gustos. Lo importante es lo que habías mencionado en la capacitación, es tener una, una dosificación de los mismos, no abusar del uno ni del otro. Y si es que obviamente algún momento tomo, pues es eso, no tomarlo constantemente ni en exceso. Bueno, y de ahí hay algunas preguntas que yo creo nos vamos a dejar justo para la presentación del viernes. Yo ya las he tomado aquí en cuenta porque, por ejemplo, leo alguna que dicen en la etiqueta dentro de qué porcentaje se puede conocer que es bajo en azúcares. Bueno, en líquidos es de 2,5 gramos para abajo sobre 100 mililitros, en sólidos de 5 gramos. Entonces, todo eso lo vamos a ver justo en la parte de semáforo. Lo mismo en estas otras preguntas que dicen cuáles son las políticas públicas de Ecuador ante el consumo de azúcar, cuál es el índice de diabetes en Ecuador, antes de usar el semáforo y después, qué recomienda MSP y ALSA. Entonces, esto justo es la parte del semáforo que creo que lo vamos a topar allá en el viernes. Yo ya las tengo aquí anotadas para hacer esas aclaraciones justo en la presentación. Entonces, yo creo que hemos resuelto casi la mayoría de las consultas. Creo que ha sido una presentación excelente en cuanto a la aportación de datos científicos, que es como se deben hacer, ¿no? Después cada uno pues tiene la libertad de utilizarlos, de no utilizarlos, de ver, por ejemplo, siempre cuando se habla de la evidencia, como tú pusiste del tabaco, pues hay personas que dicen, no, yo a la final quiero seguir fumando. Bueno, ya es incluso decisión de cada persona, pero me parece que mientras más divulgación haya de estos temas, mientras más comencemos a debatir, comencemos a consultar sobre estos aspectos, pues va a ser mejor para todos. Entonces, nada más que agradecerte, Roberto, por la excelente participación, y creo que ya cerraríamos ahí para el día viernes de encontrarnos en la clausura ya de este curso. Ok, solamente para responder aquí que me había escrito, me habían puesto una pregunta de los jugos, que hay, y es pues, verdad lo que me dice, hay jugos que provienen de frutas como el tomate de árbol y maracuyá, que normalmente son destinados para hacerlo jugo. Lo mejor sería evitarlos y consumir otras frutas que me aporten lo mismo. Pues sí, o sea, la recomendación es no consumir jugos por todo lo que hablamos. No quiere decir que nunca lo consumamos. Si lo consumo alguna vez no pasa nada, pero no lo debería consumir todos los días. Y lo pudiera evitar porque igual no es que son frutas milagrosas y ese nutriente solamente hay ahí. Puedo ver los nutrientes y tranquilamente obtenerlos de otras frutas, así que la respuesta es sí y el análisis fue muy bueno. Muchas gracias, Francisco, por todo. La única reflexión que yo me quedo, consumamos más frutas, más vegetales, es lo único que nos va a llevar a mejorar nuestra nutrición, y ayudemos a nuestras casas y a nuestras familias, que no todos tuvimos la oportunidad de aprender sobre alimentos, y a guiarles sin imponer, sin imposiciones, sino simplemente con recomendaciones. Nos vemos entonces el viernes y no se olviden de las tareas. Hoy no hay tarea, sino tenemos las tareas que quedaron pendientes de la anterior semana. Todavía tienen tiempo hasta el viernes. Y el viernes al final, en el aula virtual tendrá un pequeño test. Muy fácil, si es que prestaron atención.
Será el test más fácil de todo el semestre y podrán optar por su certificado. Bueno, muchas gracias, Roberto. Entonces nos encontramos el viernes. Gracias a todos igual por su asistencia.